Hola a todos. Lo que vamos a ver a continuación es una forma muy básica de introducir variables en MATLAB. Como primer paso, vamos a utilizar en este video la ventana de comandos y ahí vamos a introducir directamente algunas variables. Se pueden definir variables escalares con el operador asignación, que también lo conocemos como el operador igual. Por ejemplo, a igual a 10.5. Aquí yo puedo optar por escribirlo así y darle enter, lo que me daría el valor en la pantalla, y también en el workspace aparecería el valor de la variable, la cantidad de bytes en este caso. Bueno, puedo repetir el comando, pero ahora añadir punto y coma, y vean cómo ahora el resultado de la asignación no aparece en la ventana. Este es útil cuando hacemos muchas asignaciones o cuando las asignaciones que hacemos, por ejemplo al principio de un programa, pues como son cosas que nosotros definimos, no las necesitamos ver en la pantalla. Esto es en cuanto a escalares. Si se fijan bien, en el logo de la variable aparece una matriz. En realidad nos aparece en el puntero. Ven que aparece como de tipo doble, 1 por 1. Es decir, que los escalares son en realidad pues una matriz de 1 por 1. Lo mismo sucede con los vectores. Los vectores, ya sea vectores columna o vectores renglones, pues en realidad son matrices. Y aquí podemos ver una de las principales características de MATLAB. Es decir, que todo valor numérico, desde un principio que lo definimos, es una matriz. Los escalares son matrices de 1 por 1. Los vectores, dependiendo si son vector renglón o vector columna, pues son matrices de una sola columna o de un solo renglón. Y tenemos las matrices normalitas de n por m. Vamos a definir algún vector. Por ejemplo, le voy a llamar b1. Una cosa importante que debemos de ver es que todas las variables que vamos a definir tienen que empezar por alguna de las letras del alfabeto. Es decir, que no puede empezar por ningún signo, ni puede empezar con algún número. Siempre debe ser una letra del alfabeto. Y después de la primera letra, las demás sí pueden ser algunos signos, por ejemplo el guión bajo, que está en este caso, y número. Voy a escribir un vector. Para ello utilizamos el corchete. Para un vector renglón necesitamos separar los valores con comas. 1, 2, 3, 4. Cerramos. No voy a poner punto y coma. Vean el resultado. Aquí también en el workspace. Es importante notar que las comas son opcionales si no hay motivo por el cual se pueda interpretar de alguna manera diferente el vector que se está definiendo. Es decir, ahora que tenemos enteros, podemos escribir también el vector sin necesidad de las comas. Vean, el resultado es el mismo. Cuando usamos las comas y cuando no, cuando sabemos que no es posible interpretar la operación de otra manera. Por ejemplo, cuando no hay operaciones en la definición de cada uno de los valores, porque podemos definir operaciones. Por ejemplo, un vector así. En este vector están definidas algunas operaciones para la definición de las constantes con las que cuenta el vector. Ahora sí, estamos definiendo cada una de las posiciones del vector
con operaciones, y ahora sí nos conviene tener los valores separados con coma. Aquí está el resultado. Lo mismo en el Workspace. Okay, voy a borrar la pantalla. Cuando borro la pantalla, los valores quedan en la memoria, aún están allí. Voy a definir ahora un vector columna. Para ello vuelvo a utilizar el corchete cuadrado y ahora los números los separo, pero con el punto y coma. Vean el resultado, es un vector columna. En el caso del punto y coma, este sí no es opcional, siempre es obligatorio utilizar el punto y coma para realizar el cambio de renglón en la definición. Si se define un vector renglón, se puede pasar a vector columna fácilmente utilizando la traspuesta, o lo contrario, teniendo un vector columna, pasarlo a un vector renglón con la traspuesta. Véanlo aquí con el vector 3, la traspuesta es la comilla Recuerden que ANS, answer, es la variable por default cuando nosotros no definimos en dónde guardar el resultado de la operación que le estamos indicando en el prompt. Voy a intentarlo ahora con B1. B1 es un renglón. Ahora lo voy a cambiar a columna con la traspuesta y lo voy a guardar en B1. Vean. Ahora, definir una matriz, pues resulta que es la unión de estos dos procesos que hemos hecho. Separar las posiciones de un renglón con comilla y cada renglón completo separarlo con el punto y coma. Por ejemplo, aquí tenemos la matriz A. Voy a poner 1, 2, 3. En el siguiente renglón voy a poner 4, 5 y 6. Luego 7, 8, 9. Las matrices no tienen que ser cuadradas, pueden ser de rectangulares. Aquí vemos la matriz A que tiene 3 renglones y 3 columnas. Cuando queremos acceder a una posición de la matriz, esta se indica primero por renglón y luego por columna. Por ejemplo, el número 5 que vemos en la matriz A sería la posición 2, 2. El número 6 sería la posición 2, 3. Veamos. Este sería A en el renglón 2 en la columna 3. El valor es 6. Voy a borrar de nuevo la pantalla. Hay algunas funciones que nos sirven para crear matrices, como por ejemplo la matriz de ceros. A la función ceros le podemos poner un solo valor para indicar que la matriz es cuadrada, o dos o más valores si la matriz es con otra configuración. Vean, voy a poner primero con un solo índice y hace una matriz de 3 por 3, pero yo puedo escribir 3, 4 y ahora tenemos una matriz de 3 renglones y 4 columnas de ceros. Lo mismo sucede para la matriz de unos, ones. Voy a escribir primero un solo 4 y esto sería una matriz de 4 renglones, 4 columnas llena de unos. Puedo hacer lo mismo, pero ahora con 3
columnas solamente. Otra función muy conocida es la identidad. La identidad solo se puede definir para matrices cuadradas. Por ejemplo, la identidad de tamaño 5. Se escribe I y la cantidad, es decir, la dimensión. Aquí tenemos la matriz identidad de 5 por 5. Una forma muy fácil para definir valores vectoriales que utilizamos como entrada para algunas funciones es a través de la definición de intervalos y el paso con el que van cambiando estos valores. Por ejemplo, supongamos el vector t. El vector t podemos hacerlo de 0 a 100 utilizando el signo de 2 puntos, y lo que va a realizar es el llenado del vector t con los números desde el 0 hasta el 100 de uno en uno, es decir, de una unidad en una unidad, desde el 0 hasta el 100. Vamos a hacer un vector más chico. De 0 a 5. Aquí es más claro. Nosotros podemos definir el paso con el que cambie. Por ejemplo, 0.1. Estamos indicándole que el vector t comienza en 0 y termina en 5, y los valores están separados por 0.1 unidades. 0, 0.1, 0.2, 0.3 y así hasta llegar al valor de 5. Podemos definir vectores hacia adelante, hacia atrás o incluso cambiando los signos. Por ejemplo, ven el resultado de este vector. Desde -1, 0.1 hasta 1. Es un vector que comienza en -1 y va en intervalos de 0.1 hasta llegar al valor de 1. Cuando realizamos este tipo de asignación para la creación de vectores, no controlamos la cantidad de valores con las que se llena el vector. Voy a repetir el último comando para que vean. De -1 a 1 en intervalos de 0.1. Si uno no tiene cuidado, pensaría que hay 20 valores. En realidad hay 21 valores, porque como comienza exactamente en el -1 y termina en el 1, en realidad de 0.1 en 0.1 hay 21 valores posibles de escribir, partiendo del -1, incluyéndolo. Pero en ocasiones, este vector va a ser parte de algún proceso en el que queremos tener fijo la cantidad de valores que debe de haber en el intervalo completo. Para ello utilizamos la función linspace. Voy ahora a usar y. Bueno, para linspace le tengo que dar el valor en el que comienza, por ejemplo, -1, y luego el valor en el que termina, 0.1. Si lo corro así, exactamente me correría 100 valores, es decir, el vector terminaría en la posición 100. Ese sería el valor por default. Voy a volver a
escribirlo, pero ahora voy a agregar cuántos valores quiero. Por ejemplo, 4 valores. Y exactamente hacer los cálculos para encontrar 4 valores entre -1 y 0.1, que son los dos extremos que le configuramos cuando llamamos la función. 4 valores entre -1 y 0.1. Y entonces esto nos sirve para controlar muy bien el tamaño del vector. Es muy importante, para finalizar, recalcar que algunas funciones de MATLAB ya están precargadas para vectores o para matrices. Por ejemplo, la función seno-coseno se puede correr con un vector y lo que hace es calcular la función en cada una de las posiciones. Véanlo así. Seno de y me regresa el seno de cada una de las posiciones de y. Bueno, este fue un video rápido de cómo introducir escalares, vectores columna, vectores renglones y matrices en MATLAB desde la ventana de comandos. Espero que les haya gustado. Les encargo por allí suscribirse, compartirlo por supuesto y sus manitas arriba. Gracias.